La juntada histórica de Tras la Sierra. Diego Zavalla. Carlos Vicente. Bienvenidos una vez más, esto es la juntada histórica de Tras la Sierra, episodio número 8, vamos llegando a fin de año, soy el profe Carlos Manuel Vicente y me encuentro de nuevo con el profe Diego Manuel Zavalla, el gusto de saludarte Diego una vez más. Bueno, hola a todos, el saludo también para todos los que están viendo, agradeciéndoles como siempre el acompañamiento de este proyecto que venimos encarando a lo largo de este año y que bueno, nos estamos acercando a fechas importantes porque es fin de año y bueno, estamos llegando a una época importante también de nuestra historia de Villa Dolores para conocerla, para aprenderla o para rememorarla en algunos casos. Y fin de año también con fechas importantes a nivel nacional y que repercuten también en lo local, que ya vamos a ir tocando, ¿no es cierto?, en los próximos videos, en este video y en los próximos. Para hoy, la propuesta es centrarse en los años que van de 1946 a 1955, y aquí seguramente muchos ya están atentos, vamos a hablar de lo que es el peronismo a nivel nacional, y por supuesto hay que hacer una contextualización de eso a nivel provincial para luego ir a lo local, que es lo que más nos interesa. Claro, porque elegimos este periodo de tiempo, 1946-1955, que obviamente a nivel nacional se condice con las presidencias de Juan Domingo Perón, con la aparición del peronismo y Juan Domingo Perón. Obviamente que eso va a repercutir en nuestra provincia de Córdoba, en todo el país, pero en nuestra provincia de Córdoba, y en particular aquí, en Villa Dolores, ¿no es cierto? Porque vamos a tener también, como sucedió a nivel provincial, una serie de comisionados primero y después intendentes que son de esta ideología, ¿no es cierto? Y es interesante saber cómo llegan al poder o cómo la ciudad se manifestó ante la llegada de lo que algunos autores dicen, no sé, sería el avance de los sectores populares en esta época. Pero para entenderlo, bueno, obviamente tenemos que hacer la contextualización, que vamos a tratar de hacerlo más o menos breve para concentrarnos más específicamente en Villa Dolores. Entre 1946 y 1955, obviamente que ocupa la presidencia en dos periodos hasta Juan Domingo Perón, desde el 4 de junio de 1946, luego de haber ganado las elecciones en febrero del año 46, él accede a la presidencia, va a ser presidente durante dos periodos, 46 al 52 y del 52 hasta el 55, hasta que, bueno, es depuesto por un golpe de Estado en septiembre de 1955. Pero estos 9 años de la presidencia de Juan Domingo Perón, obviamente se caracterizan por la aparición, por así decirlo, o la implementación de un Estado de tipo benefactor, un Estado intervencionista en materia económica, ¿no es cierto? El eslogan que utilizaba Juan Domingo Perón y el Partido Peronista, la implementación de lo que él interpretaba como la justicia social, que es un concepto que no lo inventa él, sino que se crea a mediados del siglo XIX, que se fue modificando. Aquí en Argentina el primero que lo utiliza es Alejandro Korn, el tema de justicia social, obviamente de promover lo que hablamos hace un rato, el empate social entre los diferentes sectores de la sociedad argentina. Obviamente que Perón y el peronismo en sí, es un quiebre en la historia argentina en el siglo XX, para bien o para mal, porque va a determinar en parte la política argentina de los siguientes 80 años hasta nuestros días. Y bueno, en estas presidencias, obviamente que hay un control del Estado por parte de la imagen populista, como diría Ernesto Laclau, un gran politólogo argentino, cuando lo describe Juan Domingo Perón, como un gran líder carismático, ¿no es cierto?, que concentraba todo el poder, la suma del poder en sí, ¿no es cierto?, y que, bueno, creó por sus obras de beneficencia para algunos o para otros por cuestiones pragmáticas o proselitistas, llevó a que, bueno,
diferentes sectores de la sociedad lo vieran con buenos ojos a esto de implementar, en épocas de las dictaduras de Edelmiro Farrell, implementar, por ejemplo, leyes de corte laboral, la implementación de derechos básicos que no habían sido tenidos en cuenta hasta ese momento por los diferentes gobiernos conservadores o liberales y radicales, ¿no es cierto? Bueno, Perón tuvo esa visión de futuro para implementarlo, obviamente que con alguna intencionalidad también personal, un gran líder pragmático, como dije recién, que se sabía adaptar a las diferentes situaciones. En la provincia de Córdoba, a diferencia del peronismo a nivel nacional, el peronismo en Córdoba no surge porque los sectores industrializados o los trabajadores que pertenecen a las industrias eh, sienten afinidad ideológica y salen a defender sus derechos, como sucedió el 17 de octubre de 1945, que es el Día de la Lealtad Peronista, ¿no es cierto? En la provincia de Córdoba, el peronismo surge, de acuerdo obviamente a análisis que han hecho enormes historiadores y politólogos como César Tach, surgen de la conjunción de tres sectores de la sociedad que están más o menos alineados con el conservadurismo de la época. Por un lado, la Acción Católica, que es un ente que funciona dentro de la Iglesia Católica en sí. El Partido Demócrata de acá de la provincia de Córdoba, que era bastante tradicionalista y nacionalista, al igual que el otro elemento, este trípode, que sería la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que era un sector del radicalismo que se estaba separando de la estructura partidaria, que se consideraba a sí misma antiliberal, ¿no es cierto?, aunque nacionalista también. Estos tres sectores, más el laborismo, le van a dar forma al peronismo aquí en la provincia de Córdoba entre los años 43 y 45, ¿no es cierto?, junto con lo que venía haciendo Juan Domingo Perón a nivel nacional. Pero ¿qué sucede? Entre el año 46 y el año 55, Córdoba va a intentar ser peronizada, podríamos decir. Va a tener una serie de gobernadores y de interventores peronistas que tienen la tarea de formar la estructura del partido peronista, pero ya dentro del Estado, o sea, desde el Estado formar un partido político, que en parte era también lo que hacía Juan Domingo Perón cuando él ejerció la primera magistratura. Eso llevó a que estos tres sectores que formaron el peronismo aquí en Córdoba se enfrentaran. Y era ingobernable la situación, más que nada porque, por ejemplo, en el año 46, cuando gana Juan Domingo Perón la presidencia aquí en Córdoba, había un gobernador que era radical de esta línea renovadora, ¿no es cierto?, que era Argentino Aucher, que, bueno, él a su manera intentaba implementar lo que era el populismo, para bien o para mal, pero era muy autoritario. Entonces eso llevó a que la provincia de Córdoba sea intervenida. Y Juan Domingo Perón decide enviar al ministro que tenía de Asuntos Políticos, un nombre bastante polémico, que era Román Subiza. Este hombre va a intervenir las provincias, las municipalidades, no va a haber elecciones como habías investigado en algunos textos que tuvimos que estudiar obviamente para elaborar el programa, y eso va a llevar que la provincia de Córdoba va a estar intervenida durante un tiempo hasta que se modifique el régimen electoral, hasta que se modifique la Constitución Nacional. Cuando se modifica la Constitución Nacional en el año 49, se va a modificar la Constitución de la provincia de Córdoba. Va a traer, por ejemplo, implementado que los gobernadores pueden ser gobernadores por un periodo de 6 años y los intendentes por un periodo de 3 años. La forma de elegir los intendentes es diferente a lo que se utilizaba con anterioridad. O sea, son modificaciones políticas que sirven para mantener una estructura de poder. Junto con Román Subiza, este personaje que va a ser interventor y a la vez gobernador de Córdoba, después van a venir, sí, una serie de gobernadores que van a surgir de las elecciones abiertas y libres, como por ejemplo el brigadier Juan San Martín, por nombrar uno, que tiene mucho que ver con la fábrica militar de aviones, con la industrialización de la provincia de Córdoba, o Raúl Lucini, que fue el gobernador que va a ser depuesto en el año 55 cuando sea la Revolución Libertadora, que cada uno a su manera
van a mantener o intentar mantener la estructura de poder que había a nivel nacional. En Villa Dolores en particular, y ahí te voy a dar pie para lo tuyo, para tu tema, ¿no es cierto? Villa Dolores no va a ser la excepción. Villa Dolores va a ser intervenida. Va a haber una serie de comisionados interinos que hacen las veces de intendente, que en realidad eran nombrados por o el gobernador o el interventor de turno, porque esa es la manera de elegirlo, que eran jefes políticos. Esto se da mientras el partido peronista, que en esa época todavía no tenía ese nombre, aquí en la ciudad de Villa Dolores y la provincia, mientras se va a ir armando, se va a ir configurando, ¿cierto? Y eso, desgraciadamente, hablando de la sociedad, va a llevar a que la sociedad se polarice. Porque hay sectores que no van a aceptar lo que para algunos autores es el empate social, o sea que los sectores populares puedan acceder a la burocracia estatal, a los derechos laborales, derechos básicos, ¿no es cierto? Los derechos de primera y de segunda generación. Eso va a generar conflictos, tensiones, y aquí en Villa Dolores políticamente se van a graficar a lo largo de estos 9 años. Es así, es decir, toda esta modificación de la estructura social del país ocurrida durante el peronismo va a tener su reflejo local, porque si recordamos lo que hemos visto en videos anteriores, una cuestión es Villa Dolores, Tras Sierra, que netamente era agrícola ganadera, con sus pequeños centros urbanos, y otra cosa, ¿no es cierto?, es el Gran Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, el Gran Rosario, que fue otra forma en la cual el peronismo se fue configurando o apareció, digamos, como fenómeno de masas. ¿Qué podemos decir de Villa Dolores concretamente? Bueno, los comisionados o los interventores municipales se van a suceder hasta que se va a hacer una elección en 1951. Es decir, van a pasar varios años y ahí es donde surgen, ¿no es cierto?, estas críticas, porque muchos detractores, ¿no es cierto?, del peronismo van a decir lo básico de la democracia, que es elegir autoridades mediante el voto, no se va a poder hacer. Pero es muy bueno entender el contexto por lo cual ocurre esto, porque estamos hablando de que esa modificación de lo que es la sociedad argentina, donde ciertos sectores que estaban relegados de pronto acceden a muchos derechos que no tenían, eso genera algo positivo para la sociedad, una transformación social muy positiva. Y acá no era la excepción. Habíamos hablado de que, por ejemplo, en la década del 20, la década del 30, en Villa Dolores había gozado de riqueza, pero esa riqueza estaba concentrada en algunos sectores altos de la sociedad, y los demás sectores habíamos dicho que, por ejemplo, en una municipalidad los días sábados había tenido que repartir alimentos. Exacto. Entonces, esa situación cambia, por supuesto que genera tensiones. Es decir, en el reparto de los ingresos que genera una nación o una sociedad, hay tensiones que, bueno, son parte, ¿no es cierto?, de cualquier cultura. Estos sectores que vos estás nombrando, que son de alguna u otra manera los que eran los dueños o los que ejercían la tenencia de la tierra, que ejercían el poder también, se ven amenazados por la aparición, obviamente, de estos sectores populares, como estamos nombrando, y muchos de ellos van a estar nucleados en los sindicatos, porque hasta ahora, en toda la serie de videos que hemos realizado a lo largo durante el año, casi nunca hemos nombrado los sindicatos. Y obviamente que la sindicalización de los trabajadores viene de la mano de la labor que hace Juan Domingo Perón durante el gobierno, la dictadura de Farrell, en lo que sería la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esos sindicatos aquí en esta ciudad de Villa Dolores, obviamente que van a llevar a que estos primeros peronistas que nombramos en charlas que tuvimos hace un rato, le van a dar el origen, es el germen de lo que después, más adelante, ya se va a configurar como el partido justicialista. Y estamos hablando de los primeros grandes militantes del justicialismo, que para la gran mayoría de la ciudad de acá, los habitantes de la ciudad de Villa Dolores, por ahí, capaz que si uno le dice, por ejemplo, Diosdado Argüello, no tiene ni idea por ahí quién era, ¿no es cierto? Pues uno de los primeros militantes peronistas de acá. Otro, por ejemplo, Núñez, Gregorio Núñez, que eran todos trabajadores de sectores de petroleros, por ejemplo, empleados de comercio,
tengo que nombrar también, y esto por ahí a título personal lo nombro, había uno de los primeros peronistas que también estaba dentro de la CGT, de la recién formada CGT aquí en Villa Dolores, que ya lo vamos a nombrar a dónde estaba, que es, bueno, mi abuelo Elías Juez Ramírez, que él era de lo que actualmente se conoce como ATE, él trabaja en el Ministerio de Agricultura. Todos estos, más otros, por ejemplo, Ochoa y tantos otros militantes, ¿no es cierto? En la década del 40 le fueron dando forma al primer peronismo de Villa Dolores, que obviamente va a generar lo que dijimos, las tensiones con estos sectores tradicionalistas. Y ya que nombré el tema de la CGT, nombro dos cositas más, dos datos. La CGT va a ser conformada aquí en nuestra ciudad también con el advenimiento de Juan Domingo Perón a la presidencia, y estaba ubicada la primera sede de la CGT en lo que en la actual calle 25 de Mayo, o sea, mirando de frente la vieja municipalidad. Uno ve la vieja municipalidad, que fue en su momento fue una escuela que fue donada Sí. por Manuel Calvet. Si uno ve la vieja municipalidad, a la derecha está el portón en el cual egresan los vehículos municipales. Bueno, al lado de ese portón, ahí funcionaba la primera sede de la CGT, donde estos sindicalistas que nombramos recién conformaron la CGT, que es el apoyo que obviamente va a tener el comisionado o el intendente de turno aquí. Y el último dato, la municipalidad, obviamente que lo estamos hablando recién Estaba en antes, otro lugar. estaba en otro lugar, estaría ubicado en lo que, o sea, en la primera cuadra de la actual calle Hipólito Yrigoyen, al lado de un comercio muy conocido acá de la zona. Uno tenía el ingreso a la municipalidad por los primeros metros de la calle Hipólito Yrigoyen, y tenía también la salida de los camiones regadores, más que nada por la calle Arzobispo Castellano, ¿no es cierto? Que tenía otro sentido en esa época, ¿no es cierto? Todos estos elementos es para hablar sobre el origen, en parte, del peronismo y, aquí en Villa Dolores, y cómo fue modificando entre el 46 y el 55 la política y la vida local. En concreto, por ejemplo, lo que es el sector agropecuario, el peronismo tuvo políticas para desarrollar en el país, tanto para lo que es la explotación de la tierra, incluso para adjudicación de tierras, para que más personas pudieran acceder a la tenencia de la tierra. Por supuesto, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de los grandes terratenientes, sus grandes porciones de tierra no van a ser tocadas, pero sí hay una política de fomentar al pequeño, el mediano productor, y al mismo tiempo esto de agregar valor a las producciones. Hay un reflejo muy importante acá en la zona, porque ya venía de la década anterior la aparición de las fábricas y de una diversificación de cultivos por políticas también de la provincia, y van a surgir, por ejemplo, las aceiteras, que va a haber 3 en esta época en Villa Dolores, incluso van a continuar algunos años después. Se va a diversificar, por ejemplo, lo que es el pimiento, el algodón, el maíz, el trigo, que ya venían de antes, se van a potenciar con mejores rendimientos, mejor tecnología. Es decir, hay una profundización de lo que es el trabajo en el agro, porque justamente hay políticas nacionales que apuestan al mercado interno, y eso potencia economías como la nuestra, que regionalmente eran fuertes. Lo otro que habíamos nombrado recién en la charla que tuvimos previamente, otra de las industrias que se potencian en esta época, que está en relación con lo que estás nombrando, el tema del vino, el tabaco, los naranjos, que vos supiste nombrar en videos anteriores, que aquí en la zona ex intendentes como Benito Iglesias habían promocionado su siembra, ¿no es cierto?, el cultivo, perdón, de naranjos. Y eso está relacionado con otro elemento que en algún momento lo nombramos, si bien no lo profundizamos, que es el tema del ferrocarril. Sí. Porque todos estos cultivos que se van a ir realizando paulatinamente también entre el año 46 y 55, aunque van a continuar después hasta la década del 60, muchas veces son terrenos que o van a ser comprados o por ahí cedidos medio en forma forzada o pedidos en forma forzada a propietarios por parte de lo que sería el IAPI, de terrenos para la siembra de estos cultivos. ¿Qué es el IAPI?
el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Es básicamente un ente que existía en la época de las presidencias de Juan Domingo Perón, que regulaba el mercado interno y el mercado externo. Tiene algunos elementos medio autoritarios, la generación del IAPI, pero el objetivo era industrializar el país, diversificar las industrias en todo el país, ¿no es cierto? No solamente crear una industria pesada, que obviamente se iba a concentrar en lo que sería Buenos Aires, Rosario o Córdoba, sino tratar de fomentar diferentes actividades industriales en el país, como las que vos estás nombrando. Hay un dato que recuerdo en este momento sobre el YAPI, que era el encargado, por ejemplo, en esta época, que también se va a fomentar la llegada de inmigrantes, y por una investigación que me tocó hacer sobre los italianos en esta zona, en esta época, el YAPI controlaba qué inmigrantes ingresaban al país, porque justamente la gente que llegaba tenía que tener un perfil. Por ejemplo, no se aceptaba gente que fuera marxista. Era una de las cosas que hemos investigado. Siempre hay que nombrar las cuestiones ideológicas cuando uno analiza la historia. Muchas veces es incómodo hablar de ideologías, pero eran cuestiones que existían en esta época. Y me gustaría sumar eso, lo que habíamos también hablado hace un rato, cómo se modificó el perfil de la población y la cantidad de población en esta época. Sí, porque consultando, ¿no es cierto?, con gente que por ahí tiene más años y que quizás todavía no habían nacido en esta época, pero recuerdan de sus padres o de sus abuelos, de que son épocas donde la gente empieza a abandonar los pequeños poblados como el Chocolate, Altautina, y empiezan a venirse, los más jóvenes sobre todo, a venirse a Villa Dolores, a San Pedro, es decir, hay como un flujo de gente, una migración interna en el valle, empieza a crecer los centros urbanos, empiezan a aumentar su población con la misma gente de la zona. Claro, según datos por ahí de entes oficiales y de entes privados que consultamos, obviamente como el archivo histórico de la provincia, o como puede ser también entes, por ejemplo, como Sociedad Rural Argentina, entre otros, que tienen datos con respecto a esto que estamos hablando. Ellos te dicen a las claras que entre el año 47 y prácticamente hasta la década del 60, la población rural disminuye en lo que sería el valle, en general el valle de Tras la Sierra, pero no así en Villa Dolores, porque en Villa Dolores aumenta la población y eso tiene que ver con la actividad comercial que teníamos en ese momento. Claro, eso refleja, ¿no es cierto?, esa migración de personas y a la vez también es una muestra de cómo las políticas del peronismo que apuntaban a un mercado interno, también por un contexto internacional, generan que regiones como la de Tras la Sierra crezcan y en centros urbanos como Villa Dolores aparezcan más oportunidades de trabajo, mejores calidades de servicios. Entonces, se resume, ¿no es cierto?, una mejor calidad de vida y la gente abandona, por ejemplo, estar en el medio del campo y venir a la ciudad. Sumémosle otro elemento más. Yo recién dije aumento de la actividad comercial. Vos lo estás refiriendo recién con el último dato. La actividad comercial obviamente estaba muchas veces relacionada, y acá en Villa Dolores hasta el día de hoy existen la gran cantidad de comercios de gente que pertenecían a algunas de las colectividades. Yo voy a hacer mención en particular a los sirios que estaban radicados aquí en Villa Dolores, que uno puede ver la gran actividad comercial que fomentaron en lo que serían las actuales primeras 2 o 3 cuadras de la calle Belgrano, incluso la calle Hipólito Yrigoyen, donde funcionaron o siguen funcionando establecimientos que pertenecían a familias de sirios. Si bien antes también había establecimientos de italianos y de españoles que se dedicaban por ahí a la panadería, ese tipo de actividades. Las actividades comerciales, el comercio en sí de venta de tela, ese tipo de cuestiones, está muy relacionado con esta colectividad. Y el otro dato que tenemos que comentar es que estas políticas implementadas a nivel nacional y provincial por el peronismo, para promover el dichoso empate social, llevó a que, por ejemplo, se ampliara la burocracia estatal, o sea, los empleados estatales. Pueden ser empleados municipales, pueden ser empleados de ministerios nacionales o provinciales que tenían su sede aquí. La ampliación de la planta de la policía. Recordemos que a partir del año 49 es cuando surge la institución policial para quitarle un poco más de presencia o de control territorial a los partidos políticos, que eran las jefaturas políticas que controlaban a la población
para bien o para mal. Era como una especie de caudillismo, ¿no es cierto? Que la policía le va a quitar ese control a los partidos políticos. Obviamente que el partido más afectado en esa época va a ser el demócrata. ¿Por qué? Porque el radicalismo y el peronismo son los que se van a ver beneficiados, porque aparte de ellos dos, estos dos partidos, van a generar la gran polarización del, del país, de la provincia, y aquí en Villa Dolores también, donde va a haber una elección donde está marcada esa gran polarización. Sí, ahí tenemos la primera elección que se hace en esta época, que es en el año 1951. Gana Marcos Quiroga, que va a asumir en enero de 1952, y ahí vemos una diferencia exigua, creo que es el partido peronista, de una diferencia de 212 votos apenas, que gana sobre lo que sería el partido radical, ¿sí? La Unión Cívica Radical. Y la tercera fuerza, justamente como estabas mencionando, es el Partido Demócrata. Eso refleja estas tensiones, esta polarización que hay en la sociedad dolorense, que también es un reflejo de lo que pasaba a nivel provincial y a nivel nacional. Antes de Marcos Quiroga, ¿cierto? De que gana esta elección, todos los comisionados que tuvimos, ¿no es cierto? Que son de fácil consulta, Bartolomé, Karen, entre otros, León Bartolomé, Karen, entre otros, o sea, trataban de mantener la estructura de poder, ¿no es cierto?, que en cierta forma beneficiara a sectores emparentados con lo que sería el radicalismo, ¿no es cierto? Pero la potencia que tenía el movimiento peronista a nivel nacional, para bien o para mal, llevó a esta situación. Entonces la población ya está polarizada prácticamente, que es lo que vos nombras en el año 51, ¿cierto? Pero pese a esto que estamos hablando, y ahora sí podemos entrar a otras cuestiones que pueden ser más divertidas en el buen sentido, Sí. en el buen sentido, es, bueno, pero ¿qué se hizo entre 1946 y 1955 en Villa Dolores? Hubo algo, hubo obras. Pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos lo que es el Aeroclub de 1949, que se va a crear lo que es el Aeroclub. Es decir, recordemos que esto ya venía de un tiempo antes, lo de la aeronavegación, pero aquí se crea ya el Aeroclub y se va a mantener un servicio regular, perdón, de lo que es, por ejemplo, un correo aéreo, que es muy importante para la época, porque va a comunicar a la ciudad de una manera eficaz, muy eficaz, y se va a mantener durante mucho tiempo. Obviamente. En materia educativa, La escuela industrial, que va a ser creada en 1954, la famosa semana estudiantil, ¿sí? También en este año va a surgir este evento que existe hasta la actualidad y que convoca, ¿no es cierto?, a multitud de jóvenes y que tantas pasiones despierta. Eh, y después está la escuela profesional también. con respecto a ser estudiante, perdón, Sí, me gustaría destacar la labor del sacerdote Horacio Gómez Dávila, que tuvo mucho que ver en la creación de esto, y bueno, una profesora, Blanca Sinopoli, que tiene mucho que ver también en la creación de esto, porque respondían a ciertas ideas que la acción católica, que estuvo en su momento cercano al peronismo, ya a partir del año 52, 53, se empieza a alejar del partido sí. peronista. Entonces, la semana estudiantil, sin entrar en muchos detalles por ahí para generar polémica, pero en realidad era tratar también de quitarle presencia al justicialismo en la juventud. Porque recuerden que la juventud en esa época, más que nada los estudiantes secundarios, estaban nucleados en lo que era la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, ¿no es cierto? Entonces estaba muy politizado el ambiente en esa Claro. época. La Iglesia Católica, a través de la acción, de la acción católica, ¿no es cierto?, la institución, este, eh, bueno, decide esta patriada, por así decirle, de crear esta semana estudiantil que, a ver, esto lo pueden consultar tranquilamente diferentes textos, ¿no es cierto? Obviamente, himnos, las serenatas matutinas que había, entre otros eventos, ¿no es cierto? Fueron llevando a que, bueno, se volviera una tradición que solamente va a ser interrumpida, según algunos divulgadores e historiadores locales, en el año 55, cuando fue la Revolución Libertadora, el gobierno, la dictadura que va a deponer al gobierno de Hipólito, perdón, de Juan Domingo Perón,
Va a ser el único año que se suspendió, ¿no es cierto?, la semana estudiantil. Y lo otro que vos estabas nombrando, lo de la escuela profesional de mujeres, que se va a crear según un decreto en el año 55, pero se va a implementar en el año 57, son dos escuelas, junto con la escuela industrial, que responden también a las ideas económicas a nivel nacional, que era la sustitución de importaciones. Para sustituir importaciones necesitamos industria nacional. Y para que haya industria nacional tiene que haber trabajadores que se dediquen a la industria. Tanto lo que sería la actual escuela industrial como la ya desaparecida escuela profesional, que en el año 93 se van a fusionar, cumplían esa función: crear profesionales de las industrias en diferentes tareas. Primero para hombres, en el caso de lo que sería la escuela industrial, que en esa época también se llamaba ENET número 1, y la escuela profesional, o ENET número 2, que era más que nada para mujeres. Hasta que, vuelvo a repetir, se funciona en el año 1993, cuando las escuelas nacionales pasan a las órbitas provinciales. Responde también, ¿no?, a una visión de sociedad. Es decir, se quería construir una sociedad con un sentido que apostaba a la industria, al mercado interno, y con todos los beneficios que va a generar para muchos sectores amplios de la sociedad durante una época. Después, ¿no es cierto?, los análisis que se pueden hacer, y por eso también esto del peronismo genera tanta controversia o diferentes vertientes de análisis, múltiples versiones se pueden dar, ¿no es cierto?, de lo positivo y lo negativo de este modelo, incluso de si se puede sostener en el tiempo o no, o de si la forma de implementar esta sustitución de importaciones después no se puede sostener porque en sí genera, digamos, tiene como una contradicción. Pero bueno, esas son cuestiones para analizar, ¿no es cierto?, en otro video. En otros videos. Algo que estamos hablando, quería compartir obviamente con ustedes, es que, bueno, los medios de comunicación, que eran muy escasos. Si bien hay un gran medio de comunicación que se funda antes, ¿no es cierto?, Sí. antes de este periodo, que sería El Diario de Democracia en 1943. exactamente, bueno, es uno de los grandes medios de comunicación, bueno, que por suerte, el archivo, ¿no es cierto?, de este enorme periódico dolorense, por suerte se conserva Y se puede y se consultar. puede consultar en la biblioteca La biblioteca municipal y ¿no es cierto? también en el propio diario tienen un día de consulta para... Ahí está las fuentes, obviamente, para consulta, que tenemos los historiadores, los periodistas, que tendrían que consultarlo muchas veces también, o sea, para conocer cómo era el pasado, para interpretar nuestro pasado, pero no era el único medio. Estábamos hablando, que después vamos a compartir algunas imágenes, existían otros medios. Yo quiero destacar uno en particular, que era Nuevos Rumbos, que pertenecía a Julio Leal. Tanto él con su esposa editaban este diario, que tenía su sede en lo que sería la esquina de Miguel Iñarro y Mendoza, que Mendoza vendría a ser la actual calle 25 de Mayo. Era un diario que, al igual que el diario Democracia, en diferentes momentos contaron con enormes periodistas como Carlos Tomás López, católogo, un destacadísimo periodista, que supo trabajar también en la cooperativa Sembro, y que tuve la suerte de conocer porque mi papá trabajaba en Sembro y ahí lo conocí, este gran periodista dolorense, e incluso alguien que está, un poeta como Guiñazú Álvarez, que publicó sus primeros poemas en este periódico Nuevos Rumbos, que también supo publicar en el diario Democracia, que obviamente está muy relacionado con un evento que va a venir en la década del 60, que lo vamos a hablar en otros videos, que es el Encuentro Internacional de Poetas, ¿no es cierto?, algo muy típico acá, muy tradicional de nuestra ciudad. Es una época, digamos, de esplendor, de crecimiento económico, empujado por esto que decimos, ¿no es cierto?, lo que es el mercado interno, la generación de pequeñas y medianas empresas, es decir, la industria, y de la búsqueda de un perfil de ciudadanos, si se quiere, en ese sentido. Es decir, con políticas nacionales que ven su reflejo en lo local. Un déficit que ya existía en esta época y que en estos últimos tiempos da la sensación de que hay una especie de política de Estado para revertir lo que es el tema del turismo. Sí. Villa Dolores, por más que contaba con el ferrocarril, o sea, y que tenía ya en existencia algunos hoteles,
célebres, ¿no es cierto? Sí, que tenían Este, que ver directamente con lo que es el ferrocarril. Exactamente. Bueno, es algo que no se explotaba debidamente, ¿no es cierto? Más allá de que el ferrocarril en la década del 50 y después del golpe de Estado del 55, desgraciadamente va a cambiar, va a ser deficitario, no se va a invertir demasiado en modernizar por ahí la flota de los vagones, ¿no es cierto? Más allá de ciertos problemas que incluso había para sacar la producción, porque mucha de la producción que salía del ferrocarril estaba destinada obviamente a sacar, por ejemplo, el tema del carbón, por así decirle, que les restaba espacio para sacar otros productos de aquí de la zona. Eso también perjudicaba a la hora de tener vagones para la llegada de turistas, sumado a que Villa Dolores no tenía en sí una política, podríamos decir, de Estado para fomentar el turismo, ¿cierto? Ese por ahí sería un déficit que observamos en esta época, no solamente hasta el año 55, sino que va a continuar unos años después. Pero también había polémicas casi al final, ¿no es cierto? Este periodo que estamos analizando, el periodo de las intendencias peronistas. Hay unas polémicas que ahí con eso vamos creo que a cerrar, pero hay un dato que nos faltó mencionar sobre el ferrocarril, que en esta etapa va a ser nacionalizado. Sí. Es decir, en el año 1948 todos los ferrocarriles argentinos van a pasar a manos del Estado argentino y particularmente aquí el tren que llegaba pertenecía, ¿no es cierto?, a lo que era el Buenos Aires al Pacífico, porque iba desde Buenos Aires hasta Chile, llegaba, se conectaba por supuesto la línea que llegaba a Villa Dolores con Villa Mercedes San Luis y de ahí se podía llegar a Chile o a Buenos Aires. Y va a pasar a llamarse Ferrocarril General San Martín, por una decisión también del Estado Nacional de darle nombres de próceres de nuestra historia, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, de todas maneras, digamos, mucha gente lo recuerda como el ex VAP, le decían. Exactamente. Se conservan por ahí gente como recuerdos, ¿no es cierto? Souvenirs, donde dicen los clavos, por ejemplo, con los cuales se clavaban los durmientes, que tienen ese logo. Es un dato que había quedado ahí al pasar que me parece importante contar. Y las polémicas, ¿Cuándo no? con mito y leyenda incluido, ¿no es cierto? Porque, bueno, estas tensiones de las cuales hablamos, tienen ahí su reflejo hacia el final de la etapa peronista con este golpe de Estado del 55. Pero antes de eso, ¿qué sucedió acá con la Claro, intendencia? poco tiempo antes, ¿no es cierto? Se elige un nuevo intendente, va a ganar Felipe Cheli por el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, pero va a tener un gobierno, va a asumir un gobierno muy breve. Va a poder gobernar apenas 6 días, según dicen las fuentes, porque, bueno, algunas decisiones que él toma, por ahí poco diplomáticas, van a generar un conflicto con los gremios, sobre todo el municipal, y se va incluso a involucrar a la iglesia. Bueno, todo eso va a generar que termine a los 6 días renunciando. Exactamente. Y eso es una muestra más, porque esto sucedió en junio del 55. Sí. Si bien unas semanas después, a nivel nacional, se va a empezar a gestar un malestar muy grande en contra del gobierno de Juan Domingo Perón. Se va a manifestar en la marcha de Corpus Christi, ¿no es cierto? El bombardeo de la Plaza de Mayo, con el intento de asesinato de Juan Domingo Perón, y que después todo va a decantar en el golpe de Estado que se va a iniciar el 16 de septiembre del año 55 en la ciudad de Córdoba, encabezado por entonces general Eduardo Leonardi, que va a determinar el renunciamiento de Juan Domingo Perón el 20 de septiembre y la asunción de este dictador, Leonardi, el 21 de septiembre, junto con un grupo de seguidores que para el peronismo va a traer ciertos malos recuerdos, porque entre ellos estaba, bueno, por un lado Isaac Rojas y Pedro Eugenio Aramburu, que, bueno, desgraciadamente va a ser la persona que torpemente, de un punto de vista personal y político, creo que hay que decirlo, va a intentar eliminar el peronismo a través de decretos, ¿no es cierto?, en época de dictadura. Entonces, esa tensión que se ve a nivel nacional se refleja en nuestra ciudad con la breve intendencia, obviamente, de Felipe Cheli, porque obviamente la intendencia va a ser intervenida nuevamente, ¿no es cierto?, por el gobierno provincial, en este caso de Raúl Lucini, peronista, ¿no es cierto?, que fue el último gobernador peronista hasta esa época, ¿no es cierto?,
el golpe de Estado del 55. Pero para cerrar, ¿no es cierto? Muestra las claras las tensiones que se vivían no solamente en nuestra sociedad dolorense, sino a nivel nacional. Pero pese a todo esto que estamos hablando, se generaron obras, nos quedaron otras por nombrar. Por ejemplo, en el año 1951 se implementa la construcción del hospital regional, que se va a inaugurar después en la década siguiente bajo otro signo político, pero la construcción del hospital regional de acá de Villa Dolores, que se inicia en 1951, estaba enmarcado dentro de lo que sería el primer plan quinquenal. La constructora de la familia Estrada eran uno de los que estaban involucrados en esta construcción de este hospital, que le va a cambiar en parte la vida, la sanidad, por así decirle, no solamente de Villa Dolores, sino de toda la región. Es algo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Muy necesario. Pero hasta el día de hoy es el hospital, ¿no es cierto?, de cabecera en la región ante urgencias, ¿no es cierto? Bueno, eso va a surgir, obviamente, la construcción en esta época, ¿no es cierto? O sea, la ciudad se expande, la actividad comercial se expande, la actividad política genera polémica, hay grandes obras en materia educativa, en materia sanitaria, todo lo que estamos nombrando, el cambio de la fisonomía, por así decirlo, de la actividad agrícola, ¿no es cierto? Pero todo eso va a concluir abruptamente, aunque se venía gestando, pero se va abruptamente con el golpe de Estado de septiembre de 1955, ¿no es cierto?, que va a cambiar políticamente a nuestro país y va a generar otra etapa que, bueno, lo vamos a hablar en otros videos. Pero Villa Dolores, a pesar de todo, en estos años de intendencias peronistas, podríamos decir, sí, dentro de todo, siguió creciendo y se termina ya de instalar definitivamente como el centro comercial, el centro donde están los grandes entes nacionales y provinciales de referencia, como el Ministerio de Agricultura, de Minería, ¿no es cierto?, que son actividades que tienen mucho que ver, que le cambiaron la fisonomía al Valle de Tras la Sierra y a nuestra ciudad. Hay una consolidación de lo que es Villa Dolores como ese centro administrativo, político, comercial en lo que es el oeste de la provincia de Córdoba. A mí lo que me gustaría decir a modo de reflexión para el final es de que siempre encontramos de lo que es la historia argentina, la historia de Córdoba, su reflejo en Villa Dolores. A veces cuesta porque, bueno, hay que ir e investigar, hacer un trabajo de campo, pero siempre lo encontramos. Es decir, a veces pareciera de que la historia local no está conectada con lo que pasa a nivel país, pero si uno empieza a investigar, va encontrando los reflejos y ahí nos damos cuenta de que Villa Dolores es Argentina, es así. Claro, y un dato más. Conocer la historia nuestra no es solamente lo que suele decir yo el dato pintoresco, porque, por ejemplo, algo que estábamos hablando antes de hacer el video, la municipalidad, en esta época de los gobiernos peronistas, habían implementado lo que sería una especie de radiodifusora, por así decirlo, o la difusión de música, programas y propagandas, obviamente municipales, a través de la instalación de algo tan simple como parlantes en los alrededores de nuestra Plaza Mitre. O sea, ese dato pintoresco está buenísimo, porque sí, obviamente eso genera también que algún abuelo, o por ahí algún bisabuelo que vivió esa época, te comente la anécdota y te diga, sí, es así, y era muy lindo porque uno salía a recorrer la Plaza Mitre con los naranjos hermosos que había, pero también claro, está bueno saber que todo eso está determinado, para bien o para mal, por la política, que eso es algo que sucede hasta en nuestros días. Pero la política no puede generar una división en la sociedad, porque cuando hay división en la sociedad no avanza. Y a pesar de la polarización de esta época, la sociedad dolorense, como sea, pero siguió avanzando. Y eso demuestra que somos, como dijiste vos también en otros audios, comentando la famosa frase, somos una tierra de porvenir, ¿cierto? Y creemos que hasta el día de hoy eso existe. Por eso lo sostenemos como comunidad. Y es parte también de una identidad propia, que más allá de lo que pase a nivel nacional o provincial, siempre tenemos nuestra impronta. Bueno,
eso ha sido lo que este video, ¿no es cierto? Los años del peronismo en Villa Dolores. Invitarlos a que visiten el canal, por supuesto, vean todos los videos que hemos hecho a lo largo del año, pero también que se metan en el sitio web y lo que tenemos últimamente, que es la trivia, donde pueden participar contestando preguntas sobre la historia de Villa Dolores. Hago esta cara porque obviamente somos docentes, somos profesores en historia y somos historiadores. Nos gustaría tomar pruebas, pero no podemos. Entonces, bueno, Carlos hemos creado también estas trivias con preguntas sobre historia de Villa Dolores, ¿no es cierto? Que, vuelvo a repetir lo que acaba de decir Carlos, los invitamos a que visiten nuestro sitio web y se animen, a responder. participar. ¿Sí? Lo bueno de la trivia, digamos, que en el caso que uno se equivoca, te cuenta, digamos, cuál es la respuesta correcta y es una manera de aprender algunos datos. Algunos son datos de color y otros son datos políticos, sociales, fechas importantes. Hay de todo un poco, ¿no es cierto? Hay varias rondas para participar y la idea es esa, de que pongan a prueba sus conocimientos y también que aprendan de paso. Así es. Los esperamos, ¿no es cierto?, en la próxima. El sitio web, perdón, la juntada histórica de traslasierra.com.ar, ese es nuestro sitio web. Y bueno, el canal, ¿no es cierto?, la juntada histórica de Tras la Sierra.